objetivo. El objetivo es pues tratar de documentar las artes marciales en Guatemala en sus inicios, ¿verdad? Ujú. Entonces, vamos a empezar formalmente. Lo que te mandé fue pues una guía básica, ¿va? De lo que vamos Sí, a preguntar. Bueno, así que vamos a empezar entonces. Sí, co- así que, como eso va a salir ahí, pues buenas tardes. Aquí estamos con Julio Tórtola y con Ronnie Aguilar, fundador del estilo arte marcial maya, uno de los, a mi criterio, mejores competidores que hubo en Guatemala en su tiempo y tal vez hasta hoy día todavía, y, y que dejó un legado. Así que vamos a iniciar con la pregunta de la Ronnie. Eh, Nuestra primera pregunta sería, ¿cómo es que iniciaste en el karate? ¿Cómo iniciaste a practicar artes marciales? bien. Eso hace muchísimo tiempo, muchos, muchos años. Mira, cuando era niño, recuerdo que mi papá me llevaba a ver la lucha libre. Jorge Sosa y José Sari, yo creo que, no sé si algunos de ustedes los reconocieron. Jorge Sosa era excelente. Y ahí yo aprendí una cosa, no es asunto de fuerza, sino que de hacer bien las cosas, de habilidad. Entonces, Jorge Mendoza era excelente como luchador y Jorge Sari. Pero después Jorge Sosa era el que dirigía el Chito Ryu y él hizo un libro. Y no sé si ustedes se enteraron de ese libro. Sí, yo Entonces él lo hizo el tenía. libro, yo lo empecé a leer y ahí fue donde yo me empecé a enterar de las artes marciales como el karate. También con un libro de Higoro Kano, el De yo. judo. Ujú. Entonces yo empecé así con un poco de Chito Ryu y después Koichi Toei, ahí, imagínense, Aikido. Entonces desde aquella época yo andaba metido en Y Karate Do primero, lucha libre, Aikido y Judo. Pero con el tiempo yo conocí a otros amigos que me enseñaron Taekwondo. Entonces también anduve un rato en el Taekwondo y Wado Ryu. Entonces anduve un pedazo en cada lado, hasta que y entré luego seriamente en un gimnasio, porque eso fue poquito, fue de cosita de meses que estuve en todos lados, ¿verdad? Entonces, pero yo entré seriamente en un gimnasio y era con eh, Mario Villanueva. Él era un excelente instructor, todos lo recuerdan, yo creo que según me enteré se acaba de fallecer, no sé, pero de el Lima Lama, ¿verdad? Entonces, entré allí, él estaba cambiando de estilo, me creo que no recuerdo si era Shotokan, un sistema japonés, y después se estaba moviendo para Lima Lama. Entonces, Lima Lama fue fundado por Tino Tuyolosega hace mucho tiempo. Él había sido príncipe de Samoa y él creó ese sistema y era diferente a los sistemas que había conocido, ¿verdad? El taekwondo es especialista en piernas, el Wado Ryu, ambas piernas, ambas manos y pies, Shotokan manos y etcétera. Cada uno tenía su estilo, pero el Lima Lama usaba movimientos más fluidos y a mi modo de ver, ¿verdad? Más rápido en todo sentido. Entonces fui aprendiendo de todos. Cuando estaba con Lima Lama, casi de inmediato me quedé impresionado con algunos de los competidores que ahí estaban. Tal vez Julio Tórtola se acuerda de Raúl Silke, sí, ¿verdad que sí? Raúl Silke. Ah, sí, s- sí, pues, sí, Raúl Silke. Yo, bueno, conocía muchos muy buenos pateadores en los Estados Unidos, incluso en el torneo mundial donde participé. Pero Raúl Silke era algo excepcional en su habilidad de pateo, era excepcional. Luego tenía otros competidores, el Malco Arana, no sé si se recuerda, él tenía una gran velocidad de manos y ellos, entre ellos, eran más avanzados que yo en técnica y ellos hacían un gran espectáculo con la batalla que tenían manos contra pies, ¿verdad? A pesar que eran completos los dos. Y
Después estaba ahí también Ricardo Flores, no sé si lo recuerdan, Ricardo Flores Asturias. El Ricardo, casi 2 metros de altura, va de unos 95 y algo, por ahí anda Ricardo Flores. No, no, en, en todos los gimnasios sí él era el más alto, sí. Y no, y él no era bueno solamente por ser alto, no que tenía una gran capacidad. Él era muy inteligente en sus batallas, estrategias y era muy capaz. No, no era solo cuestión de por su fuerza, su físico. Ahora lo tremendo es que todos entrenábamos de una manera, eh, ¿cómo podríamos decir? Con una entrega absoluta. O sea, yo recuerdo esa época, Tórtola, surgieron muchos muy buenos también en otros gimnasios, ¿verdad? Yo me acuerdo Vinicio, de Rivera, o sea, te puedo ir dando nombres, ¿verdad? Algunos, otros se me olvidaron, ¿verdad? Pero eran muy buenos. Y en esa época, pues surgió el primer torneo mundial de Lima Lama, solo sistema Lima Lama en Tijuana. Y me invitaron a asistir y fuimos con un grupo. Y yo fui el más sorprendido, que quedé de cuarto lugar a nivel mundial de las blancas a como Azul. azules, sí, blancas azules. Quedé cuarto lugar y, y yo, pues fue algo tremendo porque la competencia fue bastante fuerte. Y entonces cuando regresé, pues regresé más animado de competir y aprovechar a mis compañeros que tenía. Yo creo que un gimnasio tiene mucho que ver el compañerismo de todos, amigos, haciendo las cosas bien, sin nada de mala actitud. Y pues lo así hacíamos nosotros y en esa misma época también en la escuela Mario Villanueva estaba también Luis y Nacho Aguilar, ¿recuerdas? A los hermanos Aguilar. Distinguieron. Sí, eran muy buenos, muy buenos. Y Luis era el mejor que yo había conocido usando el nunchakus, ¿verdad? Era muy bueno, así después de haber surgido algunos otros, pero eran muy buenos. Y así habían otros, es muy largo contarles la historia de toditos, pero era una historia muy, muy grande, muy importante. Pero no solo en nuestro gimnasio, eso es lo tremendo, que los otros gimnasios empezaron a desarrollarse de una manera bien rápida. ¿Verdad? Por ejemplo, en Sistema Guado Río apareció Ucelo y así diferentes, ¿verdad? Y uno llegaba a y en cualquier momento había alguien que sorprendía por la habilidad que estaba mostrando. Y entonces había mucha batalla. Y no sé si desean que continúe porque es algo larguísimo. Sí, 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 sí. Sí, sí. sí. Sí, gracias, Julio. Pues en esa época, si recuerdas, hubo una gran cantidad de campeonatos, habían como cada 2 meses tal vez. Diferente maestro ponía un gimnasio, un torneo diferente. Los hermanos Schumann, ¿verdad? Ellos hicieron bastantes torneos y sobre todo los internacionales, ¿verdad? Campeonatos internacionales y Mario Benoit hizo centroamericanos, además de los nacionales y además de los campeonatos internos. Entonces era bien normal que cada 2 meses estábamos entrando en un campeonato con todo, ¿verdad? Uno aquí, después otro y otro lado y así. Y viajábamos también. Yo tuve oportunidad de ir a competir a Honduras en esa época y a Tijuana, como les había mencionado, ¿verdad? Y era una época así de definición y de aprendizaje. Pero la verdad, después cuando llegué al torneo mundial en Long Beach, en California, eso ya era en el año, bueno, del torneo mundial de Tijuana fue en 1974. Imagínense lo viejitos que estamos, ¿verdad? ¿Qué, qué Sí, cinta? Este es un dato importante. ¿Qué cinta eras cuando fuiste al Mundial de Tijuana? al de Tijuana era cinta blanca. Y Yo era tenías, blanca, estaba por examinarme, pero de una vez, por el haber ganado, pues me dieron el salto de una vez. Fui subiendo bien rápido, ¿verdad? Entonces, porque como yo había entrenado un poquito de otras artes marciales, pero realmente no tenía, digamos, un reconocimiento genuino porque no había estado en un gimnasio eh, eh,
completamente, como está ahora con el Lima Lama en la central. Pero resulta de que ahí sí ya empezamos a hacer los exámenes y yo estaba maravillado de la diferencia porque era bien definido. Cada nivel era bien definido y uno podía ver que un café era superior a un verde y un verde era superior a un azul y así. O sea, tenían diversas capacidades, ¿verdad? Muy buenos. Y para esa época, bueno, pasados los años, y yo empecé a dar clases y tuve incluso un gimnasio que se llama el Silum, que por una época, y di clases en el Club Antigüeño, de ahí surgió Luis Núñez, Lucho, no sé si recuerda un pelirrojo, ¿verdad? Era muy bueno, Lucho. Sí, ¿no? sí, Lucho. Sí, después Ah, hizo un pelirrojo, ya era te muy bueno, entendí. Lucho. Y Sí, entonces él fue sí, mi alumno principal, ¿verdad? Al inicio. Pero también hay Julio Antonio Yobol en el Silum, ¿verdad? Y Julio casi de entrada empezó a irse rápido para arriba, ¿va? A mejorar y ganar torneos, ¿verdad? Después, los años pasaron muchísimas cosas y fui al torneo mundial en Long Beach, o sea, Ronnie, te ¿sí? interrumpo. Dime. Unas preguntitas. Cuando fuiste al torneo de Long Beach, estabas todavía en Lima Lama, Sí, pero sí. en ese Estaba tiempo en te Lima fuiste. Lama. Era cinta negra ahí ya para entonces, en esa época. En la primera promoción de cintas negras de Lima Lama, me gradué con Malco Arana, con Ricardo Flores, con Raúl Silque, Enrique, oh, se me olvidó el apellido ahorita, Israel Pinto. Éramos un grupito, ¿verdad? Que nos graduamos de cintas negras. Yo me gradué ahí, pero yo empecé a dar clases desde el que era cinta verde. O sea, daba en diferentes horarios. Después, como cinta negra, seguí dando clases ahí en Lima Lama y otros gimnasios, como le comentaba, pero después ya como cinta negra, eh, pues creo que era el plan de Dios, ¿verdad? Porque Dios decide las cosas. Me fui para Long Beach, bueno, a California, y me enteré del torneo mundial de Long Beach, entonces decidí asistir. Y esa es una larga historia. O sea, eh, primero, imagínense, yo llego por mi propia cuenta, propio esfuerzo en todo sentido, y yo pues ni siquiera conocía dónde quedaba el lugar donde iba a hacer la competencia. Y una persona ahí me fue ayudando y me llevó desde Hollywood, donde vivía, hasta Long Beach. Y llegó el día de la competencia, pero yo no sé hasta qué punto están enterados del torneo mundial de Long Beach, pero es un torneo con miles de competidores. Es el torneo donde se dio a conocer Chuck Norris y Bruce Lee, ¿verdad? Y bueno, en esa competencia yo estaba impactado de la cantidad de gente que había, ¿verdad? Porque eran miles. Y ahora, durante la competencia, en la final, en diversas categorías, Cynthia Rothrock ganó en la categoría de damas. ¿Conoces a Cynthia Rothrock? Sí. Sí, sí, ella después hizo películas y sí, ella para esa época ella era una adolescente prácticamente, ¿verdad? Pero ya ganó el torneo mundial en técnica, ¿va? Y luego George Chang y John Chang lo ganó en armas, ¿verdad? Y George Chang ganó en lo que se llamaba showmanship. Y yo gané el abierto en todos los sistemas, el de karate, ¿verdad? En kata, el abierto. Entonces, fue algo tremendo y yo era el más impactado ahí, ¿verdad? Yo solo llegué a hacer lo que había que hacer lo mejor posible, ¿verdad? Y eso era todo lo que estaba intentando hacer. Pero después ya era el ruido, ustedes ya saben cómo es una situación de ese tipo, ¿verdad? Entonces, gané el torneo mundial y mucha gente se acercó ahí con aprecio y contentos y así, ¿verdad? Y, y mientras ahí yo tuve una experiencia que yo quisiera contársela porque fue muy especial. Sí,
Lo que sucedió fue que cuando yo gané el torneo mundial, después de que pasa todo el ruido de las tomas y todo, ¿verdad? Entonces llegó un momento que yo tenía el trofeo en las manos y me fui caminando y llegué por una parte donde estaba solo. Y cuando estaba ahí solo, yo levanté el trofeo así, levanté mis ojos y le dije, Dios, esto es todo. Dije, o sea, imagínense pensar que esto es lo mejor posible que uno puede ganar, ¿verdad? En lo que es arte marcial, ¿verdad? En técnica, ¿va? Así. Le dije, Dios, esto es todo. Le dije, no, Dios, yo quiero más, yo quiero conocerte. Y ahí yo tuve una experiencia con Dios, porque yo sé que el Señor escuchó mi clamor. Dios es un Dios de relación. Él es una persona, ¿me entiende? Pero Él es el amor en persona. Entonces no se compara con nada de lo que uno puede imaginarse. No tiene que ver nada con religión, sino que Él lo conoce y lo escucha a uno. Entonces, cuando yo le hablé, yo sé que Él me escuchó y a partir de entonces yo empecé a ver cosas que pasaban en mi vida y encuentros que tenía con él. Cosas muy especiales que no hay tiempo para contarles cada cosa. Pero desde entonces yo quedé impactado y después estuve 5 años en los Estados Unidos, estudié sistemas, trabajé en varias áreas, ¿verdad? En los Estados Unidos y llegaron a competir los de Lima Lama y de otros también y yo estuve con ellos y yo tuve oportunidad de entrenar en otros gimnasios. Conocí a Tino Tuyolosega, por ejemplo, el fundador del Lima Lama, y entrené en otros gimnasios y, y bueno, es una larga, larga historia, pero yo empecé a, a tener una relación con Dios tan especial, pero que es algo que uno no se lo puede pasar a otra persona, a no ser que esa persona la tenga directamente con Dios. O sea, Dios no tiene nietos, ¿verdad? Es algo, él solo tiene hijos, entonces es algo muy especial cada uno con Dios. Entonces, yo tuve esa experiencia y llegó un tiempo que yo sentí que tenía que retornar para Guatemala. Y cuando retorné a Guatemala, pues dije, bueno, ¿qué voy a trabajar? Había estudiado sistemas, trabajaba con sistemas mainframes, programando en COBOL y, bueno, una tecnología bien antigua, ¿va? Pero hasta el día de hoy es usada por los bancos, ¿verdad? Sí, muy segura, no es hackeable. Hasta donde yo sepa, la IA no puede hacer todavía cosas con eso, hasta donde yo entiendo. Bueno, la cosa está que que yo empecé como el arte marcial, pues siempre me ha gustado, pues abrí el gimnasio, el Maya Mastership. Y yo para entonces yo había estado desarrollando cosas nuevas y había visto cosas nuevas. Allá en el torneo mundial conocí a Tayari Cassell, ¿verdad? Él usaba un estilo tan diferente, ¿verdad? Porque el capoeira, ¿no? ¿verdad? Una mezcla de sistemas y yo le dije, de repente lo veo tirado en el suelo y este qué hace ahí, ¿verdad? Pero entonces el arte empezó a abrirse más también para mí. Empecé a desarrollar cosas nuevas y, y luego ya con el gimnasio, el Maya Mastership, pasaron varias cosas que no puedo ir por todas las cosas, pero una de Tony, las cosas, sí, dime, ¿en qué año abriste el Maya Masters? ¿en qué año lo abrí? Mm, te voy a decir, fue más, no estoy seguro exactamente, pero fue más o menos en el año 1980 Sí, pues. aproximadamente. Ujú. Tal vez un poquito más, 80 y algo. No estoy seguro de la fecha. Yo recuerdo haberte visto en una demostración en el cine, cuando fue la Ah, película sí, Marcado para morir. con Decía el Chuck anuncio, Norris. 2 campeones mundiales. Por Estados Unidos decía Chuck Norris y por Guatemala Ronnie Aguilar con su Ronnie escuela Maya Aguilar. Masters. Fue la primera Sí, vez que yo te observé. Me acuerdo de Julio Yoli y de 2 personas me acuerdo, bueno, aparte de tu persona, me acuerdo de 2 alumnos. Uno era Julio Yol, que después obviamente lo iba a conocer, y el otro era Héctor Boyat. De ellos Héctor me Boyat, recuerdo que Julio Joven. estaban ahí. El otro creo que Y era Julio César, el otro hermano. Sí. eso fue en el año 1980.
83. ¿Te Recuerdo bien, acuerdas? recuerdo Sí, bien, fue en ese por año ahí esa época. no, fue en el 84, en enero o febrero fue. Lo recuerdo porque acababa de entrar a la universidad y un amigo estaba todavía que lo acababan de quitar el pelo, por eso me acuerdo bien del año, fue como en febrero del 84, más o Bueno, menos. imagínate, ahí fue algo bien especial porque yo recuerdo que dimos la demostración y todo, y después digo yo, bueno, ellos quieren ver el karate en acción. Entonces le dije, vamos a combatir normal, ustedes tres contra mí. Estaba Julio Sí, Joel, recuerdo bien que Julio peleó contigo y, Héctor creo que fue el otro, y el otro no sé sí, quién era. y el otro, sí, Julio César era el otro. El tío Sí, de entonces Héctor, de me uno pasé acuerdo al siguiente, me por acuerdo. su Sí. barba, por eso me Ah, acuerdo de con él. su mano. Sí. Bueno, gracias a Dios les gané. Era el maestro, tenía que ganarles de todos modos. Bueno, el, sí, lo recordamos yo todavía tengo algunas periódicos y cosas así que salieron en esa época del anuncio y todo eso. Tengo varias cosas de esa época porque es bueno guardar cosas de la historia, ¿va? Porque eh, está bien, voy a enviarte ahí lo que podamos, ¿verdad? Está bien, sí. Eso es algo importante y mira, yo te digo la verdad, no sé por qué, yo sé que cada persona a los ojos de Dios es muy importante, pero es mucho más importante que lo que nuestra mente piensa. Entonces, eh, Dios ha permitido en mi vida que tenga vivencias tan extrañas, que es como para hacer una película, una cosa rara, ¿verdad? Solo con decir, digamos, platiqué con fulano y tal, ya es una gran historia, ¿va? Pero hay cosas que pasaron y que a mí me sorprendieron. Y una cosa que yo le doy gracias a Dios es la respuesta de mis alumnos también. Porque cuando empezamos a entrenar en el Maya Masters, yo veía que había muy buena actitud y todo, y mucha confianza, y decidimos entrenarnos y decidimos ir decidimos ir a competir al torneo mundial, ¿verdad? Solo que ahí mi esfuerzo y mi anhelo no era el propio, porque dije, yo ya gané, ya estuve allá, pero yo sí quiero que ellos ganen. Entonces, en esa época, nos fuimos con un grupo a competir. Creo que éramos como unos 6. A ver si te acuerdas, Daniel. Estaba Julio Álvaro León, Pellicer, Julio Boyat, Oscar Méndez, Rolando, no, en esa ocasión no fue Rolando, Juan José era Sandoval, Freddy eh, Fuentes. sí, Frisley Fuentes. A propósito, Frisley está enfermo ahorita. Yo estoy orando por él, porque me preocupa. Él es un hombre excelente y se ha esforzado en las cosas de Dios también. Entonces, tengo una gran carga por Frisley. Y pues fuimos a competir y la primera sorpresa ya estando ahí, era que, bueno, Álvaro Pellecer, y estábamos recordando algo la última vez. Álvaro Pellecer le tocó competir primero en el área técnica, en kata. Y cuando él pasó, había gente de todos lados del mundo en la competencia, ¿verdad? Pero cuando él pasó, era el primero de nuestros competidores que iban a competir. Y resulta que Álvaro Pellecer de repente sacó 10, 10, 10, 10, 10, o sea, en todo, el máximo punteo. Entonces, no, dije yo, no puede ser tremendo, gracias a Dios. Pero se le olvidó a Álvaro saludar al final y lo descalificaron por no haber saludado. Tremendo. De ahí entró Héctor Boyat. Y Héctor Boyat, 10, 10, 10, 10, 10, lo mismo también. Entonces dije, hubiéramos sacado empatado el primer lugar si le hubiesen permitido a Álvaro. Y después entró uno que era de Hawái. Y ese sacó era excelente. Yo no recuerdo cómo se llamaba ni nada.
Pero en esa ocasión Dios permitió que el grupo que llevaba a los 6 competidores, sin echar en cuenta a Julio Yobol, que participó ya en las cafés, ya para tirando a negra, ¿va? En ese tiempo, ese grupo todos quedaron entre los primeros 10 del mundo, o sea, en diferentes, o sea, iba a un nivel técnico muy alto, porque tocó contra muchos países y muchas técnicas diferentes. Entonces, después, Julio Yobol, ya cuando empezó la competencia, y Julio Yobol quedó tercero en el mundo en combate. Y yo recuerdo, bueno, es una larga historia, pero yo para ahí ya estaba agradecido con Dios y contento, ¿verdad? Cuando vino, pues, cuando venimos, pues, traíamos 2 trofeos de ese torneo mundial, ¿verdad? Entonces, como profesor, haberlo ganado personalmente, después llevar a mis alumnos y que ganaran, pues, era una satisfacción muy alta, ¿verdad? Y yo sabía que también habían más del gimnasio que si se hubieran preparado y hubieran asistido, hubieran hecho un buen papel también, ¿verdad? Y otros que fueron acercándose más en el tiempo venidero, ¿verdad? Que eran excelentes. Y uno de ellos es Daniel Hernández, ¿verdad? Ya lo conoces. Gracias, gracias, gracias. Ronnie, Sí, sí, pues yo quiero contarte porque yo creo que a todos sorprendió que yo dejé el gimnasio de repente. Y yo quiero contarte que eso sí es un asunto eh, que yo no les podía explicar a todos en ese momento, eh, pero era un asunto entre Dios y yo. Hay un tiempo para todo y lo que no se hace en la voluntad de Dios es pecado. Y, aunque sea tomarse un vaso de agua en mal tiempo, está mal. El pecado es todo lo que no es correcto en el momento de Dios, ¿verdad? Entonces, se dio la situación de que, que el Señor me habló personalmente, que ya era tiempo de dejar el arte marcial. Entonces, yo estaba impactado, pero yo quería oír de Dios y era interesante que al mismo tiempo me escuchen. Sí, sí, al mismo tiempo que yo estaba escuchando esto de Dios, que tenía que hacerlo, en esa época aparecieron, por ejemplo, apareció una persona que tenía una casa en Beverly Hills y me estaba llamando que abriera ya un gimnasio con gente millonaria, ¿verdad? Y entonces me iban a pagar una cantidad enorme de dinero en esa época y me pagaban dónde vivir y todo. O sea, era una larga historia, pero todo era un negocio grande, digamos, bien visto los ojos humanos. Pero uno tiene que aprender a decidir. En la vida lo más importante es tomar las decisiones correctas y hay un tiempo para todo. Entonces, para mi vida ya era el tiempo de salir y yo sabía, el Señor me lo estaba hablando. Y un día Dios se lo habló a mi esposa también. Entonces ya los dos ya sabíamos, ¿verdad? Yo necesitaba que Dios se lo hablara y entonces tuve que tomar la decisión. Entonces dejé el gimnasio y solo nombré cinta negra al alumno que iba más avanzado, Julio Yobol, ¿verdad? Y estoy seguro que los demás hubieran hecho muy buen papel inmediatamente, el grupo que llegó, y lo hicieron, sin duda, lo hicieron. Y, y bueno, es una larga historia, tantas cosas que vivimos y que compartimos, ¿verdad? Pero ya después, ¿por qué razones dejar las artes marciales? O sea, yo no solo dejé las artes marciales, sino que dejé de hacer ejercicio en esa época, ¿verdad? Y les voy a contar algo que puede sorprenderlos, pero una de las cosas que Dios hizo fue que me llevó a la montaña allá por el Triángulo Ishil. ¿Conocen Triángulo Ishil? Sí. En el Triángulo Ishil, cuando nosotros, bueno, se dio una situación, se la voy a resumir lo más posible. En el Triángulo Ishil, la gente no tenía luz, no tenía, ahí no llegaban las carreteras, los buses. La gente había sufrido por años muchísimas cosas. La gente solo conocía de brujería, la gente no conocía de Dios, realmente no conocían, conocían de religión,
pero cuando pocos años antes que yo llegara, Dios le habló, y tenemos que aprender que Dios no cambia. Entonces Dios le habló a una persona, a una pareja en Sudáfrica. Y ahora imagínense eso, viajaron desde Sudáfrica hasta Guatemala al Triángulo Ishil, no hablaban el idioma. Y ellos llegaron ahí enviados por Dios para darles el evangelio. Entonces ellos tuvieron que hacer un gran esfuerzo aprendiendo el idioma, dándoles la palabra a ese pueblo. Y ellos se esforzaron. Era la familia Jacobo e Ina Ingalls, algo así es el apellido. Bien, la cosa es de que después me enteré que es algo bien extraña la situación de ellos, porque después me enteré de que ellos eran de origen judío y habían conocido al Señor Jesucristo, y Dios les habla a ellos que ya andan con los 60 años y los manda ahí. Tuvieron que caminar 4 días y medio en medio de la montaña para llegar a ese lugarcito. Y ahí solo había una meseta y viajaban avionetas. Y entonces estuvieron 4 años y medio ahí, ayudaron, él trabajó duro, muy fuerte, le llevó películas en el idioma quiché y en otro, porque ahí no solo había Ishil, sino que había otros idiomas, y les se trató de dar la palabra de Dios, y Ina fue muy usada por Dios para sanidad, apoyar en la sanidad de niños. Los sacaba de ahí, los llevaba a los hospitales, se quedaba con ellos y después se los traía de regreso. Entonces le tenían mucho amor a Ina. Y una ocasión resultó de que unos hermanos de Zacapa llegaron al Triángulo Ishil y iban a edificar ahí cuando hubo un accidente. Se le atravesó un caballo. Después supimos que no fue algo solo así, sino que les sucedió que se los echaron el caballo. Entonces, sucede de que la avioneta, para no estrellarse con el caballo, se empezó a levantar, pero pegó en un árbol y después cayó en un abismo. Murieron, no recuerdo si 3 personas o 4, hubo heridos y fue alguna cosa terrible. Y eran de Zacapa los que habían muerto y de otro lado. Entonces, eh, nosotros llegamos a Zacapa para apoyar a esa familia. En eso que me hablaron ahí, de que les fuera a darle, a apoyar en la montaña, mientras que retornaba el que estaba de Sudáfrica en ese tiempo, aunque ya había cambiado, ya se habían ido los Ingalls, se habían ido, y se había quedado otro de apellido Walton, los Walton. Entonces ellos estaban a cargo de eso, también eran de Sudáfrica. Entonces, pero ella había salido herida, casi se quebró la nuca y se quemó, es una larga historia. Entonces, no tenía nadie que los atendiera. Entonces, nos pidieron a nosotros, a mi esposa y a mí, que fuéramos. Pero uno no debe hacer nada si uno no oye de Dios. Entonces le preguntamos a Dios. Y el Señor le habló a mi esposa y me habló a mí, que los amaba y que teníamos que ir. Entonces no había más que hablar, nos fuimos, ¿verdad? Y es bien interesante que, como yo había estado trabajando en sistemas durante esa época, cuando me conociste en Disto, yo era el jefe de sistemas y era como el encargado de hardware y software de la Corporación Hornos y Aceros de Guatemala, ¿verdad? Todavía te acuerdas de ahí. De- de- ¿Verdad? Entonces ahí estuve una época, ¿verdad? Y Dios me tuvo ahí una época. Y es una larga historia, como me ha llevado el Señor por muchas cosas. Pero para entonces yo iba a empezar a trabajar en el Banco Mundial en el área de sistemas. Pero el mismo día tenía que decidir, ¿trabajas en el Banco Mundial o te vas al Triángulo Ishil? Entonces dije, no hay que hacer, o sea, ni pensarlo. Yo voy a hacer lo que Dios quiere. Él ama a esa gente, yo voy también para allá. Y me fui. Y bueno, imagínense un lugar donde a las 6 de la tarde, 6:30, cuando hay tormentas y todo, uno no se puede ver ni las manos porque no hay luz. No había luz en esa época, nada. Y entonces era culebrero. Empezamos a contar culebras y cuando iba más de 25 me dejamos de contarlas. Y miren, y ahí yo les digo, yo vi más la mano de Dios y mi esposa la vio más. A nosotros nos dijeron, van a ir mes y medio.
Y llegamos, y cuando llegamos, nosotros no entendíamos en qué planeta andábamos, parecía todo tan diferente, ¿verdad? Y, y resulta que un día mi esposa me dice, Ronnie, Dios me habló, pero no te voy a decir lo que Él me dijo, que Él te lo diga, me dijo. Entonces yo estuve trabajando y de ahí al final de trabajar me puse a leer la Biblia y leí un lado en Corintios donde dice la Biblia hablándole a Pablo, habla y no calles, tengo mucho pueblo en este lugar. Y dice que Pablo estuvo ahí año y medio. Y en ese instante, yo no sé si entienden lo que digo, el rema de Dios, yo entendí en ese instante que Dios me estaba diciendo, vas a estar año y medio. Y nos habían dicho mes y medio. Entonces yo me levanté y fui, y dije a mi esposa Zenaida, Zenaida, Dios te dijo que vamos a estar aquí año y medio. Y sí, me dice, y se puso a llorar. Vamos a estar año y medio. Está bien, le dije, vamos a estar año y medio. Ahí estuvimos. Y ese año y medio fue como estar en otro planeta. Si les empiezo a contar cada historia que pasamos, es para hacer una película. Cosas tremendas. Imagínense que te ataque una culebra de 2 metros a una velocidad que ningún karateca se le pone enfrente. ¿Me entienden? Sí, ok, Bien, va. okey. Pues, Y pues fue una época bien tremenda que Dios nos tuvo ahí. Y yo creo que una de las cosas que tal vez debemos aprender y más ahora, en esta época que estamos en el tiempo, en el fin de los tiempos, cualquier cristiano, incluso gente que no es cristiana, que lee un poco la Biblia, ya se dio cuenta que estamos en otra época. Entonces, mi carga es preparar, incluso para mis alumnos. Y si algo a mí me alegraría es que alguna vez nos pudiéramos reunir toditos y que yo esto que les estoy contando a ustedes, contárselos a ellos y muchas más cosas que tenemos para contarles, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que Dios ha hecho, pero que no se pueden imaginar y algunas, bueno, Dios, gracias a Dios, permitió que las tuviéramos documentadas, ¿verdad? Otras cosas, pues ni modo. Pero ahí tuvimos de todo. Una ocasión tuvimos que salir corriendo por no leopardo, sino con un jaguar, un animal por ahí. Y Dios lo paró, porque si no, nos habría comido, ¿no? Y cosas así extrañas que pasamos, pero cosas raras, raras. Y en medio de todo eso, tanto naturales como sobrenaturales. Entonces, pero en medio de todo eso, yo me daba cuenta y yo le preguntaba a Dios, ¿y por qué? ¿Verdad? Nos sacaste de aquel mundo, nos traes para este mundo, y, que y el Señor, una de las cosas que me ha hablado en mi vida es, lo que yo hago ahora, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. De eso pasa con nuestras vidas también. ¿Verdad? Dios hace cosas que están encubiertas, cosas importantísimas a sus ojos, pero que nosotros no las entendemos. Y después de eso, el Señor nos sacó de la montaña, cabal, al año y medio, como lo había dicho, exactamente. Nos llevó a Chimaltenango, ahí apoyamos una iglesia que se fundó y Dios en su sabiduría le llevó un hombre de Dios a que lo dirigiera, un pastor, y a nosotros nos movió y nos trajo para acá. Este año pasado fuimos a visitar esa iglesia después de 25 años y esa iglesia se ha multiplicado por 10. Ha crecido, algo precioso ha ocurrido ahí y la gente pues nos sigue apreciando, ¿verdad? Como al principio, ¿verdad? Y nosotros lo seguimos amando, pero entendemos que Dios es sabio en lo que hace, ¿verdad? O sea, en ese momento ya había terminado nuestra área y ahora le toca a otra persona hacerse cargo de eso, un hombre de Dios que lo ha hecho correctamente, ¿verdad? Entonces, de ahí el Señor nos trae para Santa Ana, El Salvador. Si un día vienen por aquí, son bienvenidos. Sí, sí. Pues aquí estamos en Santa Ana, ya tenemos 21 años, más o menos, 21 años, casi 22 años de estar aquí. Y cuando yo vine aquí, yo estaba impactado, le decía, Dios, ¿y por qué nos trajiste aquí, a este lugar? Porque aquí, en Santa Ana, hay una iglesia cada 3 cuadras.
Entonces, si nosotros veníamos de un lugar donde la gente, y escuchen esto, qué tremendo, allá en la montaña, tenían vacas y no conocían la crema ni el queso, y tenían vacas. Así estaba. Tenían una sola ropita para todo el año. O sea, era gente pobre, 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 donde estuvimos ahí. Y yo y mi esposa y yo estábamos dispuestos a ir a cualquier lado del mundo. Y luego nos trae a Santana. Y digo, Señor, pero ¿por qué? Si aquí el evangelio está por todos lados. ¿Y por qué nos trajiste aquí? Y el Señor me dice que hay mucha religión y poca relación. Yo creo que eso no solo es aquí en Santana, sino que en todos lados del mundo, ¿verdad? ¿Verdad que así es? Es triste, pero así es. Sin embargo, Dios es un Dios de relación. Él dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. O sea, el anhelo de Dios es que todos lo sigamos a Él. Y delante de nosotros hay un grupo que va adelante. La Biblia los llama las primicias, los 144,000 van adelante de nosotros. Pero todos debemos seguir al Cordero de Dios, seguirlo. Entonces, una de las razones de traernos aquí, una es para formar líderes para el tiempo del fin. O sea, Dios tiene planes para lo que viene dentro de poco. Entre las vivencias que hemos tenido con mi esposa es que tenemos 41 años de casados y todos nuestros hijos han muerto, están con el Señor. Entonces eso, unos impacta y eso, ¿ah? Y Dios tiene razones por las cuales suceden todas las cosas. Y en una ocasión mi esposa le preguntaba a Dios, Señor, y la criatura que perdí en tal época, ¿qué era? Era niño, le dijo mi esposa. Y en eso se lo dijo creo que un martes y al siguiente martes estaba sentada en el mismo lugar y se había olvidado la pregunta. Cuando de repente se abrió frente a ella así y prácticamente una visión del cielo y ella vio ahí enfrente. Y enfrente de ella estaba una niña bellísima, perfecta. La niña, ella estaba viéndola a mi esposa y mi esposa viéndola a ella. Y no, ella podía ver que había más niños ahí que estaban siendo protegidos y estaban disfrutando así. Y nuestra niña, ella era nuestra niña, estaba siendo cuidada. Para entonces ya tenía como 12 años. Y una cosa es que los niños lo reconocen a uno. Sea cuando el Señor decida recogernos o llevarnos al cielo, nuestros niños nos van a conocer aunque ya son adultos, porque siguen creciendo allá, ¿verdad? Y entonces entre las vivencias que hemos tenido han sido tremendas. Eh, Hay un canal en YouTube que se llama Alto Mire y Reflexione, y ahí mi esposa cuenta su testimonio que perdimos una bebé y ella murió, mi esposa murió, estuvo muerta una época, unos minutos, ¿verdad? Pero ese cambió su vida completamente porque el cielo era más real que la tierra. Ella viajó hasta la presencia de Dios y si tienen oportunidad de verlo en Alto Mire y Reflexione, esa historia, es la 87 creo, ella y mi esposa cuenta su historia. Entonces, pero era algo tan tremendo que ella me dice, era como entrar en un océano de amor, un océano de santidad y de pureza. Y el Señor le mostró que aún no era su tiempo, tenía que retornar, pero antes el Señor Jesucristo se le apareció, la tomó y la llevó a que viera cosas del pasado y cosas del futuro. Y entre las cosas del pasado, mi esposa me decía, me llevó a un lugar que era una ciudad de color rosado, me decía que estaba en un acantilado. Yo le dije, esa ciudad existe, se llama Petra, le dije. Y ella me dijo, no, yo no sé. Sí, le dije, mira, y le mostré fotos. Sí, ahí fue donde me llevó, me decía. Entonces no sabemos por qué Dios le mostró ese lugar. Imagínense qué tremendo las cosas que Dios hace, ¿verdad? Entonces, y le mostró cosas de los islámicos matando gente y cosas del futuro y así, un mundo así. Y vio el mundo espiritual también, vio la importancia de la adoración correcta. Eh, en el cielo no hay rancheros, no hay rock, no hay la música mundana. Dios no tiene los 12 discípulos de mariachis, ¿verdad? O sea, ni de rock, ni de nada, ¿entienden? No, o sea, no se parece a nada. La música que más se le parece es la música antigua, como los cantos santo, 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 Señor omnipotente. La música antigua que se cantaba, ¿verdad? Y hace muchos años. Pues el Señor le mostró la importancia de la música verdadera.
Es muy largo de contárselo todo, pero tal vez ellas, si ven el video, lo van a poder apreciar completo, entender, sí. Pues Dios nos ha hecho pasar por situaciones bien tremendas, pero bien tremendas, y de todas las áreas, pero eh, yo quisiera saber si tienen otra pregunta, porque les estaba contando y yo les podría pasar aquí semanas contándole cada Sí, historia que hemos tenido. pues, fíjate que tenía unas preguntitas, para atrás, ¿verdad? Que, por ejemplo, hablaste de que sobre el Guado Ryu. Esa no me la sabía. ¿Quién fue tu maestro en ese tiempo de Guado Ryu? Pues en Guado Ryu era bien interesante porque fue un joven que asistía a un gimnasio de Guado Ryu. Entonces lo que él aprendió me lo enseñó a mí. O sea, yo no era un gimnasio así Ah, ya, formal, ¿verdad? era alumno de Eric Morales. Sí, pues algo así como cuando yo empecé a entrenar, empecé con alguien que era alumno de los ¿Cómo? Sí, sí, él era el mero central, creo, de la Guado Ryu. Y creo que el que me enseñó a mí tal vez era alumno de él, quizás. Yo no me acuerdo muy bien, porque también fue una cosa de unos meses, ¿verdad? Pero en esa época aprovechábamos nosotros la enseñanza, ¿verdad? La recibíamos y la aprovechábamos, ¿verdad? Sí, en Cuando Guadalupe. hablaste del karate do, perdón, hablaste también de taekwondo. Y Sí. ahí, ¿con quién hacías? ¿También con alguien? Tuve un amigo que se llamaba Luis García. Luis había obtenido una cinta azul en taekwondo con los Kim. No sé si ustedes, John Du Kim. Sí, ujú. Sí, ¿te acuerdas de John Du Kim? Entonces él había obtenido su cinta azul con él y yo no conocía gimnasios. Bueno, debemos entender que yo estaba bien joven. O sea, yo saqué mi cinta negra a los 18 años. Entonces empecé a los 17. En 2 años hice un recorrido que se hace en 6 años o más. Entonces es una historia tremenda, ¿va? Pero en esa época, con este amigo Luis García, él estudiaba con ellos y Luis empezó a enseñarme porque resulta que yo estaba en un colegio y en ese colegio yo era nuevo y todos los de ese colegio la tenían contra mí porque recuerdo bien el primer día que llegué, que le preguntan, la profesora de matemáticas, pregunta, ¿qué es un conjunto vacío? Y entonces, y empezó a preguntarle, yo estaba de penúltimo y a todos les preguntó y nadie supo. Y ella se enojó porque así les había enseñado que era un conjunto vacío. Y cuando llegó conmigo, yo sí le dije que era el conjunto vacío. Entonces se enojaron conmigo los compañeros y era mi primer día de que yo estaba ahí. Al poco tiempo, tuve una discusión con uno de ellos y peleamos afuera, ¿va? Y ahí Luis me habló, a él me comentó de que él conocía, yo no sabía, ni había oído la palabra taekwondo, creo yo, en esa época. Así de viejito era la situación. Entonces él me empezó a enseñar taekwondo, entonces ahí estaba yo haciendo un poquito de kata de taekwondo también. Entonces, sí, sí, estuve en varios diferentes Ah, cosas. ¿y el aikido? El aikido, con un libro, Koichi Toei, Ajá. ¿ah? Koichi Toei. Había un libro que hicieron y realmente bueno, cuando en el judo se usa la fuerza del otro a favor de uno, ¿verdad? Y en el aikido se usa la fuerza del otro a favor de uno. Mientras más duro pega el otro, más mal le va a él. Porque la fuerza la está usando contra él mismo, o sea, el aikido dirige la fuerza del contrario, ¿verdad? Y pues, Y, y el, y el judo dirige el peso del contrario, ¿verdad? Entonces es un asunto de equilibrio, ¿verdad? Ronnie, Y sí, ajá. No, es que ahí me surgía una pregunta. De ahí sacaste eh, las evasiones y las defensas de agarres de mano. Ese eh, es base para lo que hiciste. sí, había de todo. O sea, yo usé una mezcla de todo, ¿verdad? Pero usando como cimiento el arte marcial Lima Lama o Kundolama, ¿va? Que se llamó después, Ujú. ¿verdad? Pero
de todos modos, a veces en judo era mejor la respuesta y había que aprender a hacerlo tanto como karate, como por medio de ya tipo lucha, ¿verdad? O tipo judo o aikido, ¿verdad? Entonces, sí o sea, de todo eso, lo mejor, o sea, los principios de cada uno, los utilicé para formar lo nuevo durante el arte marcial que estaba fundando, ¿verdad? ¿Y cómo te surge la idea de, bueno, ya nos contaste cuando hiciste el Maya, ¿verdad? El Maya siempre estuvo ahí en la zona 12, en la Petapa, Sí, ¿sí? sí, así está, sí. Yo, en esa Y misma época, yo di clases en otros gimnasios también, eh, y incluso un hotel para área de seguridad y cosas así, pero el gimnasio en sí, ahí estuvo donde lo tuvimos siempre. Solo lo movimos de un lado, dentro del mismo lugar que estuvimos cerca de la universidad, se movió de un lado para otro porque creció, ¿verdad? Se necesitaba un espacio más grande. y tu idea inicial, yo recuerdo que era, nada, me contaste que el nombre iba a ser Maya Balamja, el hogar del tigre Maya, Sí. ¿verdad? Sí. Sí, tenía, o sea, al inicio fue un desarrollo, pero luego yo sentí lo del Maya Mastership, ¿verdad? La maestría Maya, ¿verdad? Porque Ujú. era algo que tenía que ver con nosotros, ¿verdad? Y a la vez cosas que había aprendido en los Estados Unidos, entonces sentí ponerle Maya Mastership, ¿verdad? Y entonces, sí, y así fue como fue siendo conocido ya después. Y en los Estados Unidos practicaste Kung Fu. Y hice, tuve encuentro con varias personas, más que todo en lo personal. Asistí a un gimnasio, a dos gimnasios, bueno, dos gimnasios. Hubo con uno que estuve, recuerdo una ocasión que llegaron de Tino Tuiolosega. Trabajaba con Tino Tuiolosega, pero trabajaba en otras áreas que no trabajaba en Lima Lama de aquí. Entonces, con ahí estuvimos haciendo, aprendiendo cosas nuevas en ese lado también con ellos y en el otro lado, o sea, yo donde quiera que iba trataba de escuchar y ver qué era lo que tenían ellos diferente y nuevo y aprenderlo, ¿verdad? Eh, Luego del área el- del mono, ¿ah? Kung Fu, Ajá. ahí sí, la idea es que todas las artes marciales se basan en el equilibrio, pero por ejemplo, el sistema del mono hay una parte que se basa en el desequilibrio, o sea, siempre anda en desequilibrio, pero realmente o sea, tiene aprender a trabajar al otro lado de donde el otro va. Ese Entonces, es el Drunken Monkey, ¿no? sí, el borracho, Ah, el sí. mono Ajá. borracho, dice. Entonces, y también está el mono de hierro, y etcétera, ¿verdad? O sea, donde es de choque directo y cosas por el estilo. O sea, variedades que yo en eso me metí, ¿verdad? Pues la idea era desarrollar los principios y tenemos que entender que yo siempre vi el arte marcial como un deporte y para hacer, yo entendía, por supuesto, que, que puede ser algo muy valioso en un día de combate, de una situación de batalla que uno tiene que defender la familia o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, pero más que todo yo quería que se formaran mis alumnos y si te acuerdas, Daniel, al final, que cuando todo terminaba, yo los sentaba y estaban todos cansados, ¿verdad? Y Sí, yo los sentaba y les hablaba de Dios. ¿Te acuerdas de eso? sí, ¿Verdad? claro. No lo hacía todo el tiempo, pero sí los sentaba y les hablaba y les contaba cosas, experiencias que había tenido, porque, o sea, ¿de qué sirve que ganemos todo en esta tierra si perdemos lo que realmente importa? Entonces, yo quería que quedara eso grabado en sus corazones y Dios hace cosas. O sea, les voy a contar como yo casi nunca, es muy difícil que me cuesta ir a Guatemala, pero en una ocasión iba a una reunión de pastores y eran como, bueno, ya era tarde y mi esposa y yo tuvimos que pasar en un lugar porque cada vez que vamos a Guatemala aprovechamos a hacer compras, porque hay cosas que no hay aquí. Entonces fuimos, mi esposa estaba aprovechando por ahí. Yo me quedé en la puerta, pero yo tenía una carga en mi corazón y decía,
empecé a ver los rostros de la gente. Yo los miraba a todos con muchas tinieblas, tristeza, desánimo. Yo los miraba así, oscuros, y una cosa espiritual bien fuerte los miraba. Miraba a la gente en los buses. Y yo recuerdo bien que cuando estaba ahí, yo me sentía mal también personalmente. Y le dije, Señor Dios, perdónanos. Perdóname a mí, perdona a toda tu iglesia, porque no hemos dado la luz como debe ser dada. Dios, perdónanos, le dije, perdónanos, no hemos hecho las cosas bien. Y yo recuerdo que caminaba de un lado para otro, venía regresando y yo me sentía pero bien desanimado, porque no hemos dado tu palabra como debemos darla, Señor. Y en eso que un hombre viene con su carro y primero se me quedó viendo, se metió al carro, me volteaba a ver y de ahí se vino en reversa. Y después se bajó el carro y se va caminando conmigo así bien firme, ¿verdad? Y me señala. Me dice, cinta negra hace más de 20 años. Sí, le dije. Ronnie Aguilar. Sí, le dije. Mire, quiero contarle algo, me dijo. Yo fui su alumno en el karate, me dijo. Pero del karate yo no me acuerdo nada, me dijo. Pero quiero contarle algo. Yo me acuerdo bien que usted nos sentaba al final y nos hablaba de Dios. Y eso tocó mi corazón. Y quiero contarle algo, me dijo. Ahora yo soy pastor y tengo bajo mi cargo, tenía una iglesia como de 800 miembros. Yo me quedé perplejo y me dio escalofríos. En eso me di cuenta. Dios sabía que yo iba a pasar por ahí. Dios sabía que yo iba en mi de gran desánimo, le iba a decir eso que le dije. Dios sabía que yo estaba desanimado y Dios envió a esa persona, mi exalumno, para decirme que a esa semilla que había sembrado hace más de 20 años había dado fruto. Y eso de veras me ha tocado mi corazón, porque sí, ha tocado mi corazón, porque Dios lo está usando a él y así. Y es una historia enorme, es una historia grande. Y bueno, ahorita aquí en Santa Ana estamos enfrente de la Universidad Nacional en Santa Ana, tenemos un local y nos hemos reunido aquí en nuestra casa también, tenemos en reuniones aquí también. Y ahorita mismo Dios me ha puesto, ya llevo meses preparando un estudio sobre los tiempos del fin. O sea, sí es Apocalipsis, sí tiene que ver con el retorno del Señor y tiene que ver con las restauraciones de las tribus perdidas, el reino. Pero hay algo bien importante en ese asunto de los tiempos de Dios. Dice el Señor que aún las golondrinas y las cigüeñas saben cuándo es el tiempo, pero mi pueblo no sabe, ¿verdad? Y luego el Señor Jesús lloró 2 ocasiones. Una porque no sabían quién Él era. Cuando Lázaro murió, Jesús lloró. Son las palabras más cortas de la Biblia. Y después, eso es un problema del ser humano, no saber quién es Jesús. Lo otro es, cuando Él lloró porque sobre Jerusalén. Jerusalén no sabía el tiempo de su visitación. Cuando Él nació, tuvieron que venir unos sabios de Oriente. Ellos sí sabían, porque la sabiduría tiene que ver con conocer los tiempos y saber qué hacer en esos tiempos. Y los sabios de Oriente llegaron y toda Jerusalén no sabía, no conocía. Entonces, el Señor nos muestra de que sí es necesario que sepamos los tiempos, sobre todo ahorita que vienen. Y yo les digo, yo tengo una carga muy especial en mi vida. Quisiera reunir todos los pastores, y eso sentí de aquí en Santana, reunirlos, darles una plática, un estudio sobre eso, y que cada uno tome lo que sienta de Dios y que lo enseñe, porque el tiempo es muy corto. O sea, para mi esposa y para mí no estamos jugando. Nosotros sabemos que el tiempo es muy corto. La gran tribulación está a punto de comenzar.
Israel ahorita el antisemitismo se va a sumar a unos niveles inmensos como nunca lo hemos visto. El Islam está tomando el mundo y la gente ni se ha fijado. O sea, el mundo está dando vuelta. Entonces, perdón. Entonces lo que quisiéramos es preparar a la gente que esté dispuesta a aprender sobre los tiempos del fin. Yo estoy dispuesto, incluso en Guatemala, si pudiéramos juntar un grupo de gente, yo estaría dispuesto a llegar y darles esa enseñanza directa. Y es un seminario, o sea, podemos usar un día entero, desde la mañana hasta las 6 de la tarde, o horas en la noche, por un ejemplo, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, la restauración de las tribus perdidas de Israel, no solo de Judá, que todavía falta que se restaure realmente, sino de las tribus perdidas. Mientras más lo he estudiado, más me ha impactado y he estado aprendiendo el hebreo, cada vez más siento eso, porque me he llevado ciertas sorpresas. Eh, Dios, bueno, es una larguísima historia, pero el, entre las sorpresas que me he llevado, por ejemplo, del hebreo, es que los apellidos de Guatemala, de El Salvador, son frases en hebreo y algunas nunca nos damos cuenta. Por ejemplo, uno, Jiménez, por ejemplo, que es tan normal, ¿verdad? Es una frase en hebreo que es Jiménez. Nes significa un milagro. Me, que viene de. Y he es ella, no es él como en inglés, ¿verdad? Des es ella, viene de un milagro, significa la palabra Jiménez. Juárez, Aretz, esa es la palabra de la tierra de Israel. Haaretz le dicen, ¿verdad? Pero Ju es él. Y la idea que da es que él es de la tierra de Israel. Juárez, López, Méndez, Gómez, esas que usan la EZ al final es de la Haaretz, de la tierra de Israel. De muchísima gente de estos lugares pertenece a las tribus perdidas y no lo sabe. El asunto es que Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe y Dios sí tiene un plan. Hernández. ¿Cómo? Sí, Hernández. Hernández. Sí. Y, Sí, es y a judío, propósito, gentilicio de Tórtola. España. Sí, el apellido Tórtola es bien interesante. No solo el apellido Tórtola, sino que la palabra tórtola. Tor, eh, de Tor vienen dos palabras, uno para tórtola, otro para toro y otro para Torah. ¿Te das cuenta de lo importante de eso? Ah, sí, es precioso. Torah tiene que ver con instrucción y enseñanza, la palabra de Dios. Tórtola es el avecita, que era santa y que era de Dios. Y el toro es el animal que era, pues, de Dios también como un sacrificio, ¿verdad? Entonces yo me llevo unas sorpresas mientras más aprendo el hebreo. Por ejemplo, Obed significa siervo y adorador. Eser significa ayuda. Entonces, un siervo que ayuda es la palabra obedecer. Y no nos fijamos. ¿Te das cuenta de eso? Entonces hay muchísimas cosas que están encubiertas que nunca las vemos nosotros. Entonces yo quedo impactado. Y ahí empecé a sacar una lista de apellidos, y un montón de apellidos. Qué tremendo, o sea, lo que Dios tiene encubierto. Y la Biblia lo dice. Pero para los ojos de Dios, Dios es un Dios que cumple su palabra y sus juramentos. Si tienen tiempo, hoy lean Levítico 26, ahí les dice, no han entrado a tierra prometida. El Señor les dice, ustedes se van a portar mal y yo los voy a lanzar a las naciones, pero al final los voy a recoger. Y les dice algo bien importante, los voy a recoger por el antiguo pacto. Si ese pacto no está activo, decirlo, no, para el Señor sí, Él sí cumple los pactos, nosotros no, ¿verdad? Él sí cumple. Y Él dice también, les voy a dar uno nuevo, le voy a dar un corazón nuevo a todos, ¿verdad? Entonces, y si van a Ezequiel 39, los últimos 4 versos, dice que el Señor va a recoger todas las tribus perdidas de la tierra, de todos los países, y dice, no voy a dejar ni uno solo allá afuera. O sea, todos los que son de las tribus van a tener que viajar para aquel lugar. Entonces, Dios tiene un plan inmenso y esto es un asunto espiritual, hay una batalla espiritual bien fuerte. Entonces,
en el corazón de Dios, Él ama a cada persona. O sea, eso es algo que debe quedar impregnado en nuestro corazón. Tórtola, Daniel, Ronnie y cualquier persona que vea este lugar, ¿verdad? Cualquier persona. A esa persona Dios lo ama infinitamente. No solo lo ama, sino que Él es infinito en su amor. Cualquier persona. Y es algo tan grande, tan importante, porque lo valioso de una persona es que si es una oveja perdida, Dios lo ama a su hijo que se le perdió. Y cualquier buen padre quiere recobrar su hijo. Pero es que ha hecho tanta cosa extraña con nuestra vida, ¿ah? Miren, aquí hay un parquecito, yo me llego por ahí y el Señor me habla al judío primeramente y también al griego. Y ¿qué Señor? Y empiezo a pensar y a estudiar que hay una manera de dar el evangelio correctamente. Y en eso pasa un hombre y yo lo saludo, un anciano, y empezamos a platicar. Y de ahí el hombre me empieza a contar y por sus apellidos y todo nos damos cuenta pues que es verdad todo lo que me cuenta, que es un hijo de un sobreviviente del holocausto. O sea, que él es un judío que pasó ahí enfrente de mí cuando el Señor me estaba hablando en esa época de eso, de eso. Miren qué tremendo. Sí, exacto. O sea, pero ¿y por qué ese Dios se toma esos, por qué como, ese esfuerzo de hacer tantas cosas? Porque Él nos ama y Él los ama a ellos, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, debemos percibir eso, de que realmente hay una razón por la cual existimos y esa es la que se debe cumplir. Esa es la que se debe cumplir. Entonces, por esa razón, esa es una de las razones que yo tuve que dejar el arte marcial para seguir a Dios. Yo quiero andar donde, ¿cómo? Seguir, exacto, exacto, exacto. Cada uno, Dios tiene un plan para cada uno y todos son importantes. Dios me habló a mí una cosa y me dijo, lo que importa es la sangre de Cristo. Entonces, en un cristiano que yo no conozco por allá, Dios lo conoce infinitamente por el Cordero de Dios, la sangre del Cordero en su vida. Y no importa cómo sea él, si nació de nuevo, lo que importa es la sangre en él. Aunque no piense lo mismo que yo de doctrina o que lo que sea, eso no importa. Lo importante es que él nació de nuevo, que tiene la sangre. Entonces, y eso es algo impactante, que tenemos que aprenderlo todos, ¿verdad? Y yo les digo, si algo a mí, como profesor de karate y como hombre de Dios, me llenaría de gozo, es ver que todos mis alumnos terminan en el cielo. No solo mis alumnos, todos los que he conocido, incluyendo Julio Tórtola. Sí, sí, amén. Ronnie, Sí. entre entonces, estabas contándonos algo que me quedó cuando acerca del Maya Mastership. ¿A ti cuándo te surge la idea de que ibas a poner tu propia escuela? Ah, bueno, lo que pasó fue de que como yo ya, después de que retorné de los Estados Unidos, yo tenía que decidir entre poner el gimnasio o, o empezar a trabajar. Entonces, yo pues estaba tratando de buscar la voluntad de Dios en el asunto. Ahí se dieron varias situaciones y sentí que era mejor empezar con el gimnasio. Y yo te digo que ese gimnasio empezó de cero. Y algo bien sorprendente que les voy a contar. La primera persona que se llegó a inscribir fue una niña de como de unos 13 años y que después me enteré de que era judía. Y eso nunca pasa. Eso nunca pasa. Y gracias a Dios, ella siguió entrenando así durante una época con nosotros y de ahí llegó Boyat, Oscar Méndez y todo el grupo. Y de los que ya me conocían, porque Pellecer fue mi alumno también cuando estábamos en Lima Lama y ellos ya no entrenaban, y Julio Mm, Yobol y otros que habían dejado de entrenar o cualquier historia que hayan tenido,
Después me buscaron para que querían seguir entrenando porque yo les había dado clases durante esa época, durante muchos años. Entonces, ahí empezó el Lima Lama perdón, el Gimnasio Maya Mastership. Y, y bueno, es una larga historia, ¿verdad? Y yo lo que siento es de que hay un plan de Dios para todas las vidas y pasamos por muchas cosas diferentes, pero lo importante sí es bien claro, los tiempos. Si Dios cambia un tiempo, hay que estar de acuerdo con Dios. Y Y si Él hablando cambia, de no nuestras ideas, ¿verdad? hablando de tiempos, pensaba yo que yo recuerdo que al principio, aunque yo no estaba en ese tiempo, estaba pintado el emblema de Lima Lama en la pared, Ajá, ¿verdad? O sí, sea, tu idea era dar Lima Lama o sí. ya. Al inicio empecé dando Lima Lama. Empecé Ajá. o sea, siempre yo tenía guardado todo lo demás que tenía y, estaba así, pero empecé dando Lima Lama y estaba con Mario Villanueva, ¿verdad? Después Mario eh, cambió de parecer él y yo sentí que era de Dios el asunto de ese cambio también. Entonces, porque yo incluso competí representando con mi escuela a Lima Lama. Hicimos unas competencias incluso, ¿verdad? Pero ellos fueron por un lado y nosotros nos fuimos por otro lado, ¿verdad? Era cuando usaba la playera negra, blanca con negro. Sí, blanca con negro, así es. Y, Después la cambié, ya usábamos roja con negro, ¿te acuerdas? y Cuando había eso, un sí, cambio. esa fue la que yo usé toda la vida. ¿Y Sí. ese tuvo alguna cosa en especial, el color, que lo cambiabas a rojo? Sí, o sea, Con- realmente los colores hablan también, ¿verdad? Y el rojo tiene que ver con viveza y con actividad, ¿verdad? Entonces, bueno, puede significar muchas cosas, pero uno de ellos es el estar activo, ¿verdad? Entonces, lo, lo, lo empezamos a usar y yo vi que quedó bien para todos, ¿verdad? Incluso, no sé si recuerdas que hubo una época que uno de los alumnos, los Saldaña, por ejemplo, usaba un café sí, ¿te acuerdas de eso? café con negro Sí, era, sí, ¿verdad? café, sí, café Ujú. con negro y una así, ¿verdad? Entonces incluso había pensado al inicio que los que llegaran a cierto nivel que usara un uniforme un poquito diferente, no solo cambiar la cinta, sino que, ¿verdad? Entonces, pero después ya decidí dejar lo mismo para adelante, ¿verdad? Eso, una vez cambia de opinión, ¿verdad? Después, Pero, cuando fue la época de julio, cambiamos el uniforme siempre a rojo y negro, pero ya era cruzado, tradicional, ¿verdad? bien, Sí, sí, pues, sí pero, estaba bien. y ahí te voy a enviar algunas fotos. Yo, otra cosa que te quería preguntar, ¿cuándo empezaste a mezclar las técnicas para formar lo que fue el arte marcial maya, la maestría maya? El, Casi de inmediato cuando ya quitamos el rótulo de Lima Lama. Entonces, yo sentí que desde el inicio teníamos que ponerle las mejoras que yo sentía que eran necesarias y ahí empecé a hacer todo el cambio. Entonces, desde ahí, la verdad es que era mucho más complicado que al inicio para los que empezaban, pero era necesario para que ellos se acostumbraran a hacer las cosas no, no buscando lo más fácil, sino que lo bien hecho, aunque sea complejo, ¿verdad? Entonces, Pues, eso tratábamos de hacer. Y si te acuerdas, teníamos horarios diferentes para los principiantes, los medios y los avanzados, ¿verdad? sí, Entonces, iba desarrollando con cada uno algo diferente, ¿verdad? Y incluso hoy estaba recordando algo que inventé, se los empecé a enseñar y después decidí, ya no lo voy a enseñar. ¿Y por qué razón? Porque, eh, bueno, uno podía, por medio de las catas, estar platicando con otro.
Era el alfabeto Imagínate. maya, ¿Ah? el Sí, alfabeto maya. Es que esa era sí, mi siguiente pregunta, Ronnie. sí, algo Exactamente. así. Pues sí, ese era. Entonces yo, pero yo, ¿sabes por qué decidí no hacerlo? Ajá. Y uno debe ser guiado por Dios, ¿me entendés? Sucede de que yo no quiero que la gente en todos lados del mundo se ponga a hacer cosas. eh, y muchas de las cosas son mal usadas. Yo no quería que los inicuos ahí, las maras o algo, empezaran a usar algo y que ya entraba en un nivel más profundo, ¿verdad? Entonces ya no, ya decidí que ya no y es mejor que Para, no sea así, porque eso puede traer problemas graves, graves, graves. para el Y contexto, lamentablemente, solo dando un paréntesis, solo para contexto, ¿verdad? sí, El alfabeto maya eran técnicas que representaban las letras, ¿verdad? sí, Y a veces nos decían casa, por decir algo, y hacíamos la C, la A, la S y la A otra vez, ¿verdad? Continúa, sí, Ronnie, entonces decías que por eso sí. lo habían quitado. Sí, pues lo quité porque más como en esta época alguien puede grabarlo por ejemplo, y hacer mucho daño con eso. ¿Entienden? Porque hay tanta gente que hay que es mala realmente. Entonces yo no quiero que eso se dé y lamentablemente en un gimnasio uno no puede confiar que toda la gente que llegue es correcta. Aunque gracias a Dios, durante el tiempo que estuvimos, yo solo en una o dos ocasiones tuve que hablar con alguien y en el caso de uno lo expulsé, ¿verdad? Porque era necesario. O sea, hay un tiempo para todo, porque nosotros queríamos que fuera un ambiente que fuera como de familia, de respeto mutuo. Porque si algo había en el gimnasio es que, bueno, yo tenía temor de Dios y quería que todos lo tuviéramos, no es un asunto de juego eso. Y en la Biblia se ve que David, por ejemplo, pues él conocía, los soldados conocían artes marciales prácticamente. Y yo sé que hay muchas cosas que están encubiertas, escondidas, que no se pueden contar, ¿va? Y yo les digo, de entre las cosas que Dios me ha dado estos años está lo que la Biblia llama el misterio de Dios. En realidad es varios misterios, pero hay uno específico, cosas importantísimas que yo no se los puedo decir directamente a una persona, pero es algo importantísimo que debe conocerse antes de que la segunda venida. Entonces es una carga para mi corazón, pero no se le puede decir a todos. En Primera de Corintios 2 dice que hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez, dice, ¿verdad? Y sabiduría no de este siglo, ¿verdad? Entonces hay unas cosas que están en la palabra de Dios que son de cierto nivel que no se les puede contar a todas las personas. Entonces, es como, no se le puede enseñar una cata del nivel avanzado de cinta negra a uno de blanco, a un cinta blanca, ¿va? Entonces, pero en lo espiritual, esa es mi carga, que tenemos que preparar a toda la gente, preparar nuestras propias vidas por la situación que viene. Es algo, o sea, la historia de la humanidad va a ser cambiada muy pronto, como nunca lo hemos imaginado. Y, y Ahorita que estabas, perdón, sí, perdón, es que me surgió algo, ahorita que hablaste de David y todo esto, sí, pensé en David y sus batallas, etcétera, y me vino a la mente algo, que es también cuestión de, una pregunta histórica. ¿Quiénes fueron tus más grandes rivales en el arte marcial? ah, buena pregunta. Pues hubo muchos y eso es muy bueno. O sea, en el primer grupo, por ejemplo, con Lima Lama, la verdad es que todos eran excelentes. Y en, en- bueno, con Raúl Silque, Raúl era bien completo y me tenía yo que dar todos los días con él, la persona que yo considero el mejor pateador que he visto. Y conozco mucho muy bueno en los Estados Unidos y en todos lados, así chinos de todos lados. Pero Silke era algo excepcional.
Cualquier persona que lo haya visto, bueno, Tórtola lo vio. Sí, tú sabes de qué estamos hablando, Tórtola. Y pues él era excelente, entonces con él me obligaba al pateo, a botarlo y a rematarlo y a hacer cosas diferentes. Marco Arana, las manos, velocísimo, y era una rapidez que tenía con sus manos y también era buen pateador. Eh, Ricardo Flores, él no solo tenía la ventaja de su estatura, sino que era habilidísimo. Entonces, llegar a entrarse dentro de su círculo de defensa era algo dificilísimo. Y entonces yo tenía que estar sacando algo nuevo cada vez para poder enfrentarme con cualquiera de ellos, ya sea con Ricardo, con, con Malco, con Silke. Y de repente venía Luis y Nacho Aguilar, ¿verdad? Que eran excelentes, ¿verdad? Y sin contar a Mario Villanueva, que era tremendo, ¿va? Entonces, cada uno tenía lo suyo, cada uno, y hasta se me olvidan los nombres, pero no solo de Lima Lama, ¿verdad? También había en otros lados, o sea, cuando uno empieza a recordar, Gardiner, por ejemplo, era un excelente de personas de esa época, ¿va? Y con algunos yo nunca tuve encuentro, pero era porque yo era muy joven para ellos ya eran competidores de otro nivel, estaban más avanzados que yo incluso, ¿verdad? Entonces, pero yo los miraba y los admiraba mucho. Y gracias a Dios me di cuenta que en todos los gimnasios habían algunos que destacaban excelentemente, tenían una gran excelencia. Tanto en Kempo, por ejemplo, la Wado Ryu, los sistemas japoneses, ¿verdad? En todos había quien diera batalla. Y eso para mí fue muy bueno porque cuando llegué a los Estados Unidos, yo me enfrentaba ahí con personas que ni sabía, ¿va? Cuando fuimos a competir con mis alumnos, resulta que uno de mis primeros competidores, ya ni me acuerdo toda la historia de esa porque hace años, era Carter Scott. Había sido 6 veces campeón mundial. Y de repente estoy yo enfrentándome a él. Y era tan veloz el hombre ese, pues, ya lo había probado un montón de veces, ¿va? Y lo que recuerdo fue que dieron la señal y él no me conocía, nunca me había visto, no tenía ni idea. Cuando después yo sentí de que lo que él quiso es sorprenderme de entrada con una patada de gancho saltando. Pero cuando él estaba dando la vuelta, yo iba para adelante y lo agarré él en el aire. Y él no esperaba así la reacción. Y así fue una batalla bien tremenda. Con los años llegó un cinta negra de otro lugar y que me llegó y me dijo, yo vi la pelea. Y él me decía, tú la ganaste, a él se lo dieron. Esos son de los jueces, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Pero al final terminó 3-2, ¿verdad? O sea, él me ganó 3-2, ¿verdad? Ahí, en la batalla. Pero, pero fue algo bien especial, ¿verdad? Lo que sí es que ese Carl Scott me pegó una patada frontal, que sí me agarró desprevenido, pero bien fuerte, pero no me dejó fuera de combate, sino que yo seguí la batalla, ¿verdad? Y así. Pero era muy bueno, Carl Scott, muy bueno. Y así me tocó enfrentar a diferentes competidores en diferentes lugares, ¿verdad? Gané también en California el Franca, RJ Landers Championship se llama. Era como Esa decir fue un la área que de... ¿Cómo? esa fue la que ganaste 4 años. No, cuando gané ahí, te voy a decir, con él gané en ese torneo. Yo ni sabía, yo solo pasé por ahí y supe que existía, salí corriendo de regreso con mi uniforme, me inscribí y competí. Y cuando competí, lo tremendo es que yo no tenía con quién competir ni practicar en esa época. Entonces, yo solo entré y que si cuando me doy cuenta, quedé campeón en la técnica y subcampeón en el combate. Y, y así la misma historia, ¿va? Que algunos no estaban de acuerdo, que decían que había ganado, lo que sea, no importaba. Pero sí, pues me fue bien, ¿va? Los 2 trofeitos tenía ahí. Pero yo lo que sí veo es que ahí, ese con el que me tocó de último, ese era excelente, era bueno, 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 no sé ni quién era ahora, ni me acuerdo su nombre. Entonces sí, encontré competidores con una excelencia pero verdaderamente alta, ¿verdad? Y creo que una cosa también es que internamente dentro del gimnasio,
todos eran muy buenos y todos sacaban algo nuevo cada vez. No era solo de mantener cosas, no, cada uno estaba creando y eso ayudaba muchísimo para todos, ¿verdad? Y cada uno tenía habilidades diferentes, ¿verdad? Julio Yobol de repente explotaba con un ataque, ¿verdad? Y así, cada uno tenía su variedad de, su manera de combate y entonces creo que eso ayudaba mucho, ¿verdad? Es una larga historia esto, sí. Pues fíjate que Tú empezaste desde niño, ¿verdad? Jovencito. ¿Verdad? Sí. Hay 14 años. Sí, pues. Mira, pues. Sí. Ah, sí, Rigoberto. Hugo Sí, López. Hugo López. Vale. Muy bueno, Rigo. Sí. Sí, aparecieron ellos. Otro- Ah, con Eric Morales. Sí, pues. Bien famoso Eric también. Sí, sí. Sí, me acuerdo que era bien esforzado él. Era bombero, ¿ah? O algo así. ¿Verdad? Todavía me acuerdo, mira, pues. Sí, yo me acuerdo y se esforzaba, sí. Pues, sí, sí. La verdad es que, sí, yo lo que recuerdo bien es la velocidad de combate y la fuerza de combate, y a la vez respeto. O sea, no había alguien que queriéndose lucir ahí, que no sé cuánto, no, que hacer bien las cosas. Y no solo nosotros, sino que todas los gimnasios, pues, tenían muy buen nivel, fue una época muy especial de Guatemala, yo recuerdo eso, muy bueno. Chito Río, sí. Ajá. Ah, Julio Girón, sí me acuerdo de él. Sí, altísimo era Julio Girón. Era bueno, Julio. Sí. Sí, 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 sí. Imperceptible por la velocidad que patina. Sí, cabal. Exacto, sí. Fíjate que Silke, como a los 14 años, ya estaba peleando en la categoría de adultos, porque él no quería, porque los niños son niños, ¿verdad? Y él era un niño todavía de 14 años, pero ya peleaba a los adultos porque así era de bueno y ganaba. Cuando yo lo conocí, él estaba ya ganando en los adultos, dije, qué tremendo. Era excepcional Silke. Y hay algo especial, yo dejé de saber de Silke por décadas, y el año pasado se comunicó conmigo Silke. Está Ay, vivo, por ahí está. cómo se comunicó contigo? Sucede que yo Por, había encontrado su nombre y todo por ahí, y entonces decidí dejarle un mensaje, pero eso sí, con varios años, y no se comunicaba, y de repente un día la sorpresa, ¿verdad? Y que se estaba comunicando y todo, y tuvimos un tiempo de compañerismo y todo, ¿verdad? Entonces, a ver qué pasa en el futuro, eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Y, pero es excepcional. ¿Ah? Sí, sí. perdón, perdón. No, solo estaba pensando. eh, Ahorita yo tengo clase en 5 minutos, Ah, entonces, bueno. Nos despedimos. Sí, no, que es que el viernes lo que sucede es que
Yo a las 5:30 siempre tengo libre, es el momento en que atiendo a las personas que quieren venir al karate por primera vez. sí, Y no es que todos los días, me gustaría, ¿va? Que hubiera una cola todos los días, aunque sea de uno, pero cuando vienen, pues les doy horario de 5:30. Y el viernes a las 6:30, la clase del viernes la pasé para jueves, porque como venían más jóvenes, sí, entonces el viernes no venían por estarse yendo de fiesta y de lo que fuera, ¿va? Varios, o porque ya están cansados. En cambio, la clase de 7:30, como vienen más adultos, esos sí vienen, ¿va? A entrenar, ¿verdad? sí, 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 Ajá, yo sé. no, ya no están pensando sino al revés, va, en entrenar, no están pensando Sí, tanto en está, no están pensando tanto está en bien. en ir al cine, ¿no saben ni qué? Sí. Pues sí, Mira, si mm, quieres algo más sobre la historia, Ricardo Flores Asturias escribió un libro el de Camal, ve, se llama Camalba, no sé si lo han visto. lo vi, Sí, lo vi, sí, sí, ahí cuenta algo de la historia e incluso cuenta de cosas que pasamos así internas, ¿va? Hay cosas, ¿verdad? Y creo que es un buen, sí, muy y referente, pueden tú le hablas, aprender mucho de ahí ese te voy libro. a llamar, tú le hablas a él, o sea, Sí, tienes comunicación con él, porque sí, con él estamos nos con, gustaría hablar también, porque él en algún momento empezó la cuestión del Kundo Lama ahí con Rigo, ¿va? sí, A él, disgusto del maestro, pero igual empezar. sí, Pero sí, yo creo que, pues sí, le gustaría platicar, ¿verdad? Sería que platicaran entre ustedes y pues se está esforzando en hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? Esperemos que sí, todo pues, vaya bien. Vaya. está bien, pues, Ronnie, te Entonces, agradecemos que Dios les bendiga. mucho. Miren, y si un día quieren que nos juntemos a estudiar la Biblia, con mucho gusto. Karate ya no, pero la Biblia sí, ¿verdad? Así, lo puedes planificar y nos ponemos Lo de lo acuerdo. que lo que podemos hacer es representar las peleas de Sansón, de to de los de los 30 valientes de Necesitamos David, a unos 3 gigantes por ahí. y si querés agarrar de los otros, hasta de los macabeos. Bueno, está bien. Sí, Julio, que Dios los bendiga, Julio, y ha sido una gran bendición para mí también. Que Dios los bendiga. Nos vemos entonces, cuídense. Adiós. Igualmente, bueno, mira, Cuídense. Adiós, Dani. nos vemos pronto. Muchas gracias.